Volvió a ser emitida Pasión de Gavilanes, pero muchos han comentado que hay situaciones que causan controversia para nuestra época. Hay quienes hablan de machismo, homofobia. ¿Qué es lo que pasa? Se los explico en 3 datos. Primer dato, ¿pero de qué trata? Esta telenovela arranca con la historia de 3 hermanos que prometen vengar la muerte de su hermana en contra de la familia que según ellos habría ocasionado sus desgracias. En sus mejores días, en el 2003, esta telenovela era una de las producciones más vistas en la televisión colombiana, con 17 puntos de rating. Esta era una nueva versión de la telenovela Las Aguas Mansas de Julio Jiménez, que una década atrás no tuvo tanto éxito luego de que se intentara enfrentar contra Café. Cuando se emitió por primera vez Pasión de Gavilanes, logró generar conversaciones en buses, oficinas, en una época en la que no existían las redes sociales. Hoy, 17 años después, esta telenovela volvió a ser emitida como parte de la estrategia de los canales privados de buscar entre su archivo algunas de sus producciones más exitosas y emitirlas a un país en cuarentena. Y lo que vemos hoy en día son nuevas discusiones a partir de lo que se cuenta en esta telenovela. Segundo dato, ¿cuál es la explicación del por qué hoy esta telenovela se siente diferente? Hemos cambiado un poco como sociedad, como lo demuestra ahora que miramos en las pantallas de la televisión que se produjo a finales del siglo pasado y a comienzos de este. Muchos se han puesto en la tarea, por ejemplo, de enumerar las cosas que no deberían repetirse a partir de lo que se está viendo con Pasión de Gavilanes. Historias de una época en la que estos cuestionamientos no eran tan claros. Un caso internacional muy sonado fue el de la película Lo que el viento se llevó, que fue retirada de una famosa cadena de streaming, toda vez que hoy somos capaces de reconocer los problemas racistas que transmite el guión y la representación en dicha película. Lo mismo sucede con las telenovelas colombianas que están volviendo, grabadas hace unos 20, 30 años, en donde vemos una construcción de personajes con otros ojos. La evaluamos y vemos que es una televisión con encuadre machista, con ideas estigmatizantes y que narra prejuicios, pero no es la televisión la que se autonarra. La televisión es un elemento de la sociedad, es su representación, es su reflejo y a veces su espejo. Recientemente varios titulares de prensa señalaban que los millennials, ahora que son adultos, tildaban de machista a Betty la Fea y ahora a Pasión de Gavilanes. La forma en que 3 hermanos hombres cuidaban a su hermana, la aprobación y desaprobación que daban de la libertad que ella podía tener de una relación con una persona o no, incluso el clasismo tan marcado, situaciones por las que pasó Betty, el cuartel de las feas o incluso Patricia Fernández por parte de su jefe y los maltratos que recibía en la oficina y que al volverlas a ver muestran los cambios, paulatinos o no, de lo que hoy somos como sociedad. Lo que cuenta entonces la televisión es una sociedad que a comienzos del siglo era una sociedad absolutamente machista pero sin debate, estigmatizante pero sin debate y prejuiciosa pero sin debate. Hoy estructuralmente vemos que la cultura sigue siendo machista, así queramos pensar que no, sigue siendo estigmatizante y excluyente, sigue siendo racista y etnicista, pero ha cambiado un poco el pensamiento con el que la miramos. Faltarán algunas generaciones para poder cambiar de raíces esas estructuras culturales que nos llegan a concebirnos como sociedad. Tercer dato, la diversidad. Lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo hoy es el largo camino que ha tenido que tomar la diversidad en la representación de las historias en las telenovelas en Colombia. ¿Cómo eran representadas las personas LGBTI hace solo 20 años? La representación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en la televisión colombiana ha cambiado, sin embargo, perpetúa estereotipos, todavía se vale del prejuicio y de señalar ciertas actitudes que no necesariamente representan a personas homosexuales, bisexuales o trans, pero que se identifican como señales o gestos particulares. Y de esa manera se aumenta o se mantiene el prejuicio. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado el papel de la mujer, la ausencia o presencia de personajes afro y de cómo estos eran representados? A veces un poco guiados por la nostalgia que nos genera recordarlas en nuestra infancia o en la familia, pero definitivamente para ciertas audiencias, porque no para todas, leídas y apropiadas desde otros valores en los cuales ya no aceptamos de la misma manera representaciones negativas o estereotípicas sobre las mujeres, sobre lo masculino, sobre los personajes LGBTI, sobre las representaciones raciales. Y lo que haría falta es crear un discurso narrativo mucho más sólido respecto a quienes somos homosexuales, bisexuales y trans y a la manera en la que vivimos y construimos el mundo.
Y paulatinamente la televisión, que está enclavada en esos cambios y en esas representaciones, irá cambiando entonces sus encuadres, sus abordajes y los tratamientos de esos dilemas que hoy nos ocupan. La televisión no es la responsable, es la que representa y nos permite como memoria recordar cómo hemos sido con carencias y virtudes, cómo somos con carencias y virtudes y cómo nos recordarán en el futuro con nuestras virtudes y nuestras dificultades. ¿Y ustedes qué opinan de esta controversia? Esto fue todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta pronto.